Pues esta vez el CAI Zaragoza no fue capaz de ahogar sus penas ligueras en Europa y anoche firmaba una nueva y preocupante derrota. El conjunto de Joaquín Ruiz Lorente carecía de intensidad defensiva ante un Charleroi que había perdido todos sus partidos hasta la visita ayer del CAI y que remontó el Basqueraveráis particular. Inquietante partido de los aragoneses, especialmente en un primer cuarto sonrojante. 31 puntos encajados en el primer cuarto. Pocas veces una cifra ha puesto tan en evidencia a la defensa del CAI Zaragoza. El Charleroi partía anoche como el peor ataque de toda la Eurocup, promediando 66 puntos por encuentro. Y en 10 minutos los belgas llevaban 31. ¿Creéis que vamos a ganar un partido con 31 puntos? 5 triples en contra y 10 abajo en el primer cuarto. Una diferencia que se mantuvo en el descanso y que llegó a ser de 15 en el tercer acto. A pesar de ello, el CAI reaccionó en la recta final llegando a ponerse a 3 en el último cuarto. No durarían mucho las esperanzas aragonesas. Con los hermanos Byron a la cabeza, los locales firmaron 5 triples consecutivos, rompiendo de manera definitiva el partido. Los 12 tiros libres fallados por el equipo de Joaquín Ruiz Lorente ayudaron de manera decisiva a los belgas a conseguir su primer triunfo continental. La derrota no es dramática para el CAI, pero sirve para abrir la herida por los malos resultados en Liga. Los próximos rivales serán Gran Canaria y Baskonia en la competición doméstica y el Valencia en la Eurocup.